Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Tal y como vimos ayer en la Contracrónica, las elecciones para el Consejo Constitucional de Chile del pasado domingo han desatado en el país un auténtico terremoto político. La arrolladora victoria de las dos formaciones de centro y derecha y la correspondiente derrota del oficialismo están sacudiendo al país, provocando ondas de choque en todos los ámbitos. El gran triunfador de la noche fue José Antonio Kast, del Partido Republicano, que se disputó la presidencia hace solo año y medio, a finales de 2021, con Gabriel Boric. Las tornas han cambiado desde entonces, se han dado la vuelta de hecho, y lo han hecho en dos tiempos. El primero en septiembre de 2022, cuando fue rechazada en plebiscito por una amplia mayoría la Constitución elaborada por la anterior Convención Constituyente, una convención en la que la izquierda poseía una mayoría más que sobrada. El segundo tiempo fue este domingo con la elección de los nuevos consejeros constitucionales, que son en su mayor parte del signo político opuesto al de la convención previa. En ambos casos nos encontramos con un giro de los acontecimientos que hace solo un año era no ya imprevisible, sino impensable. Todo indica que la luna de miel que Chile vive con la izquierda y con la extrema izquierda ha tocado ya a su fin. El beneficiario de este cierre de ciclo es José Antonio Kast, que tiene ahora entre manos la posibilidad de modelar a su antojo la próxima Constitución. Lo que haga con esa mayoría es una incógnita, pero eso mismo determinará si el laberinto político en el que se metió Chile a finales de 2019 se complica aún más o por el contrario se sale de él de forma satisfactoria para todos o al menos para casi todos. Nadie duda a estas alturas de que si Kast sabe gestionar adecuadamente su mayoría en el Consejo Constitucional, se convertirá en el favorito para las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2025. La presidencia, entre tanto, sigue en manos de Gabriel Boric y en ella permanecerá de Gabriel Boric y de su gobierno hasta las próximas elecciones dentro de 3 años. En el Congreso el oficialismo carece de mayoría, pero la atomización en la Cámara de Diputados, no solo en la Cámara de Diputados, también en el Senado es muy grande, hay muchos partidos, por lo que el bloque que apoya al gobierno y el bloque opositor pueden crecer o decrecer en función de circunstancias siempre cambiantes. Las cosas, de cualquier modo, no le están saliendo a Boric como pensaba cuando hace poco más de un año tomó posesión de la presidencia de Chile. La economía no marcha bien, de hecho, marcha muy mal, la inflación es muy alta y los problemas se le acumulan sobre la mesa. Muchas de sus problemas electorales se han quedado hasta la fecha en papel mojado, su índice de aprobación está por los suelos y el de desaprobación alcanza ya a 2/3 partes de los consultados en los sondeos que se realizan todos los meses. Pues bien, para abordar hoy con más calma y sobre todo con más detalle la situación política chilena, nos acompaña Axel Kaiser, un abogado y profesor universitario chileno, presidente de la Fundación para el Progreso. Axel es colaborador habitual de la prensa chilena y autor de varios libros, algunos que se han vendido bastante en España. Conoce de cerca la política de su país natal y en su momento fue muy crítico con el rumbo que había tomado Chile durante las protestas del llamado estallido social de hace 3 años y medio. Tratábamos ayer en la Contracrónica el tema de Chile y os decía que era un tema importante. En general, todo lo que sucede en Chile es importante, pero últimamente, y quien dice últimamente dice los últimos 4 años, los chilenos se han empeñado en ser especialmente importantes porque no hacen más que darnos a hablar. Que hablar cuando Chile era un país muy pacífico y muy tranquilo hasta finales del año 2019. Iba a decir con eso de que estoy en el hemisferio norte hasta el otoño de 2019, pero allí, como están en el otro lado del mundo, pues era primavera, con el famoso estallido social. Pues bien, en el otro lado del mundo, en Chile, está Axel Kaiser, a quien os he presentado brevemente en la introducción. Axel es chileno. Axel y yo nos conocimos en Madrid hace ya muchos años, que vino aquí a presentar un libro. Es un tipo muy inteligente, una persona prolífica, es profesor universitario, es abogado, en fin, escritor, le da un poco a todos los palos y de una manera muy intensa, porque tiene varios libros escritos a pesar
pesar de que es una persona muy joven. Bien, pues al otro lado, no es de la línea telefónica, sino del Skype, se encuentra Axel. Muy buenas, Axel, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo conversando estos temas, Fernando, así que es un placer. Bien, vamos a ver. Yo a los chilenos les admiro mucho, de siempre. Además, los contraescuchas lo saben porque hablo siempre bien de Chile o casi siempre bien de Chile. Pero en los últimos 4 años los chilenos nos han dado mucho que hablar y no siempre para bien. ¿Qué diablos está pasando allí desde octubre de 2019? ¿Se ha vuelto el país loco? No lo sé, un país que había sido un ejemplo en casi todo, en política, economía, en sociedad, un ejemplo para toda Sudamérica. ¿Por qué ha perdido la cabeza de esta manera? Sí, los vaivenes de la política chilena en los últimos 4 años han sido tremendamente violentos, yo diría, y no en el sentido solo metafórico de la palabra, sino también desde el punto de vista práctico, ¿no? Lo que pasó en la crisis de octubre del año 2019 fue una revuelta con un componente de insurgencia, de narcotráfico, de criminalidad muy importante y de terrorismo político. La izquierda de Gabriel Boric, que hoy día gobierna en el país, promovió esa violencia, la justificó, la defendió y no hay para mí ninguna duda de que también hasta cierto punto participaron. Y lo que ocurre a partir de eso, ¿no es cierto?, en octubre del 2019, poco después de que el presidente Piñera, que gobernaba en esa época, dijera que Chile era un oasis de paz y prosperidad, es que entramos en un proceso de refundación revolucionario en Chile con una izquierda que aprovecha la coyuntura para intentar destronar el orden institucional completo a partir de forzar una nueva constitución para el país, ¿no? Que es esa típica costumbre latinoamericana, hacer nuevas constituciones y en general para incrementar el poder y no para limitarlo. Bueno, y entonces el presidente Piñera, en parte con un pie forzado, aunque habemos algunos que pensamos que podría no haberla entregado, pero finalmente termina habiendo un pacto amplio entre los sectores políticos de Chile, del cual se resta el Partido Comunista que hoy está en el gobierno, pero Boric sí participa, se decide hacer una nueva constitución, ¿ya? Y ahí entonces hay todo un itinerario en que hay un referéndum de entrada que, si tú recuerdas, sacó casi el 80% de la ciudadanía votó a favor de hacer una nueva constitución. Correcto. Luego vienen las elecciones de los convencionales, 155, y se elige esta convención constituyente con un sistema distinto que el que se elige el Parlamento, y finalmente participan personajes que son unos energúmenos, que eran de listas independientes, pero afiliados a la izquierda extrema, y el producto de eso es no solo un escándalo tras otro de estos convencionales, que realmente era patético observarlo en los medios de comunicación, sino un documento totalitario, refundacional, chavista, plurinacional, inspirado bastante en la Constitución boliviana, en la Constitución de Venezuela. Y eso alineó a todas las fuerzas democráticas del país, que son desde la centroizquierda hasta la derecha, republicanos, ¿cierto? Y podemos hablar de lo que acaba de pasar ahora el domingo, en contra. Y gana el rechazo con un 62%. El rechazo al proyecto que lideraba el presidente Boric, que era su gran, básicamente, bandera de batalla, el cambio constitucional. Y la respuesta fue demoledora. Ni siquiera les queda una victoria moral. Y esto es importante dejarlo claro, porque los sectores más pobres de Chile y los sectores indígenas votaron en un mayor porcentaje, casi 80%, en contra de esta constitución supuestamente plurinacional que iba a acabar con el neoliberalismo y que le iba a dar derecho a los indígenas, a las minorías, etc. Entonces fue aplastante la derrota para la izquierda. No solo en Chile, esto simbólicamente a nivel mundial tuvo mucha repercusión, por razones que podemos explicar después. Y bueno, la clase política se pone de acuerdo en hacer otro proceso constituyente, y resulta que se eligen hace poco, ahora domingo pasado, los miembros para esta convención, que ahora son 50, va a haber 51 miembros en esta convención nueva, Consejo Constitucional se llama ahora, y la gran sorpresa es que si la izquierda radical había arrasado en la convención constituyente anterior y tenían prácticamente 2/3, y la centro derecha y la derecha no tenían absolutamente nada que hacer, porque no tenían ni un tercio de bloqueo de las normas que planteaban,
Ahora pasa al revés, la derecha tiene 2/3. Pero es que han pasado solo 2 años y medio desde las últimas elecciones. Las convencionales anteriores fueron en octubre de 2020, si mal no recuerdo. Sí, se correcto. tuvieron que aplazar por aquello de la pandemia. ¿Cómo se ha producido un vuelco semejante? Bueno, yo la explicación que tengo, yo predije que íbamos a ganar con el rechazo. Lo tengo en mi canal de YouTube, la gente lo puede ver. Poco tiempo después de que se hicieron las elecciones de constituyente, y iba a ser un desastre la convención de la izquierda controlada por ellos. Y dije, podemos ganar esto, si esto no está perdido, cuando el ánimo del país era espantoso. Tú puedes ver la fuga de capitales, el dólar llegando a 1.000 pesos, era un desastre todo. Y ganamos, ¿por qué? Porque la izquierda, cuando muestra lo que realmente es, espanta a todo el mundo. Lo que pasa es que normalmente suelen mentir y engañar. En los sectores extremos, no hablo de la izquierda socialdemócrata, hablo de la izquierda más radical, que es la que controla hoy día el gobierno en Chile. Y cuando mostraron sus colores y lo que querían con el poder dentro de la convención constituyente anterior, la gente se espantó, porque se dieron cuenta de que se acababa la democracia en Chile. Y básicamente se armaba un sistema totalitario de corte chavista, ¿no? Y esto dirigido por el Partido Comunista y asesores venezolanos también que estaban involucrados en esto, y bolivianos, etc. Entonces, se rechazó categóricamente, ¿no? Y luego gana Boric el gobierno. Por una serie de circunstancias, termina ganando Gabriel Boric el gobierno y le toca gobernar con el proceso en curso, y al poco tiempo, esto es algo que yo también dije que iba a pasar, la popularidad de Gabriel Boric empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque se empieza a ver lo inútiles, ineptos y corruptos que son. Muchos escándalos de estupideces de parte del gobierno, de payasada. Ahora acabamos de ver el presidente estancado en un tobogán para niños en el sur de Chile. Se dio vuelta al mundo esa imagen. Pero cosas de ese estilo, mala comunicación entre los ministros, la delincuencia completamente desatada, la peor crisis de seguridad de la historia de Chile. La tenemos hoy día, con homicidios, secuestros, con una inmigración también totalmente descontrolada, que tú puedes ver que son los temas clásicos de la derecha históricamente, y que la centro derecha de Sebastián Piñera y todo lo que era Chile Vamos había abandonado completamente, y se había acercado a las posiciones de izquierda. Entonces lo que ocurre es que queda un espacio, un poco lo que pasa en España con Vox, queda un espacio hacia la derecha que José Antonio Cast y el Partido Republicano nuevo, es un partido que tiene 2 años, es un partido muy, muy nuevo, pueden capitalizar el fracaso de las ideas de izquierda, que se manifiesta de manera muy acelerada en una crisis económica. Estamos en recesión, con inflación de 2 dígitos, algo que no teníamos hace décadas en Chile, con desempleo al alza y sobre todo con inmigración descontrolada en la frontera que no estaba siendo protegida. Y todo esto lo promovió Gabriel Boric, lo promovió toda esa gente cuando eran parlamentarios, y con obviamente niveles de criminalidad nunca antes vistos. Entonces, al poco andar, además de sus chascarros y de sus estupideces y de su completo voluntarismo absurdo y su prepotencia, pierden la popularidad, pierden la convención. El Partido Republicano capitaliza esto, pero a niveles que ni ellos se imaginaron, porque ellos pensaban que iban a sacar 5 representantes dentro de la convención constituyente que se armó ahora, la nueva, la que tiene 51, ¿no? Que se llama Consejo Constitucional. Sacaron 23. O sea, casi la mitad. Casi la mitad, sí. Es solo el Partido Republicano. Y si tú sumas a los que vienen de Chile Seguro, que era lo que era Chile Vamos, toda la coalición de gobierno de Piñera, tú tienes 2/3 en la Consejo Constitucional. O sea, ellos pueden hacer, la centro derecha en Chile y la derecha hoy día pueden hacer la Constitución básicamente que quieran, ¿no? Porque la izquierda del partido de Boric, toda esa izquierda dura, no alcanzó a sacar 1/3 de bloqueo, y la centro izquierda, que era la exconcertación de los gobiernos de Lago, de Bachelet 1, porque la Bachelet 2 era mucho más radical, la exconcertación, la centroizquierda que se movió hacia la izquierda dura también, fue fulminada, no tiene ni un puesto en el Consejo Constitucional, ni uno solo. Entonces quedó la centro derecha muy disminuida, porque la centro derecha de Chile Vamos hoy día pasa a segundo plano. El partido José Antonio Kast, Partido Republicano, que pasa a ser el partido más grande de Chile, el partido más votado de Chile, y quedan del gobierno, ¿no es cierto?,
unos tantos otros convencionales que están ahí presentes, pero que en realidad no pueden hacer mucho. Creo que son 17. Y finalmente, lo que ocurre es que el trabajo cultural que varios hemos hecho ya hace más de 10 años, de defender las ideas, de explicar que las ideas de izquierda son un desastre, que son un fracaso, repetirlo 1000 veces en todos los medios de comunicación, de ir a las universidades, ir a los colegios, toda la hegemonía cultural, terminó cuajando, ¿no? No solo porque hubo un proyecto político que encarnó esto. Yo nunca había votado republicano, siempre voté Chile Vamos, pero como abandonó las ideas, terminé votando republicano. Esta vez fue la primera vez. Entonces termina cojando con un proyecto político que las abraza, estas ideas, por un lado, y por otro lado, con un gobierno que demuestra el fracaso estrepitoso, calamitoso y completo de su proyecto político. Entonces el cóctel fue gigantesco, y hay mucho del éxito del Partido Republicano que es un voto de rechazo al gobierno de Gabriel Boric, que ha sido realmente una vergüenza y ha sido un fracaso desde el punto de vista de la seguridad pública. Ellos son amigos de los grupos terroristas en el sur, los han defendido toda la vida, no han querido apretar la mano con la delincuencia, han tratado de desarmar a la población civil para dejar a los delincuentes completamente libres de poder funcionar, siempre atacaron a carabineros y fuerzas armadas, y finalmente, claro, la opinión pública chilena varió, como tú bien has observado, hizo un boomerang, y yo tengo un video que lo acabo de publicar también en mi canal de YouTube del año 2019, en plena crisis, el 21 de octubre, la crisis estalló el 18 de octubre, el 21 de octubre, yo tengo un video donde explico varias cosas, y una de las cosas que digo, yo lo corté, lo subí también a mi Instagram y a Twitter, es que esta justificación de la violencia, este apoyo de la violencia de periodistas que controlan en Chile los medios de comunicación, de políticos como Boric, que iba a las calles a increpar a los militares para que no pudieran poner orden, y de todos esos grupos les iba a salir carísimo desde el punto de vista electoral más adelante. Y es exactamente lo que ha pasado, porque como se destruyó el orden público y la seguridad en Chile, y estamos teniendo niveles de delincuencia centroamericanos, con secuestros que antes nunca existían, con sicarios que antes nunca existían, con terrorismo completamente desatado en el sur, con narcotráfico tomándose instituciones y cosas que tampoco nunca existieron, a lo Colombia, digamos, ¿no? Como todo eso se precipitó tan rápido, finalmente el cambio de opinión fue muy violento también, porque a la gente la calidad de vida se le destruyó en poco tiempo, pero no porque las malas ideas hayan sido aplicadas en poco tiempo. Fue como, digamos, un terremoto. O sea, tú ves que las placas tectónicas van acumulando la energía por varios años y de pronto, ¡pum!, explota. Y eso fue lo que ocurrió acá, y al que le están pasando la cuenta, con toda razón, la ciudadanía, es al partido de Boric, a la gente, a la izquierda, al Partido Comunista, al Frente Amplio, en parte a la centroizquierda también, que no salió ni uno electo, como dije, y a los de centro derecha, porque ellos gobernaron también Chile y no pudieron mejorarle la situación a la ciudadanía. Así que yo creo que esa es la explicación de lo que estamos viviendo en nuestro país, y me parece que esta historia todavía no se termina, y José Antonio Kast quedó prospectado para ser presidente de la República. El mismo personaje que todo el mundo trataba de un extremista, de una persona que estaba fuera de todos los rangos, que es de ultraderecha, tú lo puedes ver en la prensa como lo describen, ¿no? Porque todo lo que está a la izquierda, a la derecha de Boric es ultraderecha, o sea, es una cosa ridícula de los medios de comunicación, cuando él es un conservador tradicional, que hace 20 años no le habría llamado la atención a nadie porque era el estándar dentro de lo que eran los movimientos de centro-derecha. Pero, insisto, como dejaron el vacío, entonces ahí se posicionó José Antonio Kast, y hoy día quedó prospectado, falta bastante todavía para la elección presidencial, pero lo más probable, yo diría que es casi 90% seguro, que el próximo gobierno, no sé si va a ser José Antonio Kast, pero va a ser de derecha, va a ser un gobierno de derecha con ideas mucho más duras respecto a delincuencia, respecto a migración, respecto a economía, etcétera. Y por lo tanto, yo estoy muy contento porque esto es en parte del trabajo para el que yo me he dedicado durante muchos años, y frenamos, ¿no es cierto?, caer en el infierno que fue la propuesta constitucional chavista de la extrema izquierda. Así que la revolución por ahora le fracasó. Y de ahora en adelante hay por lo menos la esperanza de tener algo más decente, más razonable, más estable, y de ahí a hacer las políticas públicas y económicas sensatas para que el país despegue ya es otra cosa y un desafío más grande, pero al menos lo básico lo salvamos.
Si volvemos a 2019, a octubre de 2019, yo le di seguimiento a todo lo que estaba pasando en Chile en aquel momento. A mí me sorprendió lo rápido que escaló aquello. Empezaron quejándose porque el metro de Santiago estaba muy caro. Y bien, correcto, pues unos cuantos que decían que habían subido la tarifa. Bien, a partir de ahí empezaron a pedir más cosas, que si ganamos poco, que si las pensiones no valen, que si la sanidad es mala. Fue a más, y en cuestión de unos días se estaban pidiendo cambiar la Constitución. A mí realmente me fascinó no el hecho de que los extremistas pidiesen cambiar la Constitución, eso lo hacen en todos los países para poner una a su antojo, sino que hubiese tanto chileno que estaba dispuesto a meterse en una aventura semejante. Y en esos chilenos incluyó al presidente de entonces, a Sebastián Piñera, que tan pronto como en diciembre, 2 meses después de que empezasen estas protestas, les ofreció cambiar la Constitución. Una Constitución a la que le habían motejado de pinochetista, a pesar de que esa Constitución, la de 1980, ha sido modificada en 62 ocasiones. Lo fui a mirar ayer. Es decir, no se parece nada a la Constitución del año 80 a la Constitución que está actualmente en vigor en Chile. Son 2 constituciones distintas que por cuestiones, pues no sé bien por qué, pues porque no se ha hecho una nueva, pero realmente es una constitución diferente. ¿Por qué Piñera se metió en esta aventura de desenlace incierto que terminó, bueno, con él fuera del poder, tampoco se podía volver a presentar, pero cegando cualquier posibilidad de que le sucediese a alguien de su partido o de su coalición, de Chile Vamos? Porque cuando se presenta Boric en 2021 en las elecciones, a ver, no es que arrase, pero ganó con un cómodo 55% de los votos, lo mismo que había ganado Piñera en las elecciones de 2017. ¿Qué es lo que le pasaba por la cabeza de Piñera en aquel momento? Para meter a Chile en una tensión semejante, que todavía no se ha acabado, porque esto aún está en marcha. Yo creo que él fue tomado completamente por sorpresa, no solo por la crisis y el nivel y magnitud de violencia de lo que se llamó el estallido social. La izquierda le puso ese nombre, a mí no me gusta, yo lo llamo estallido delictual o crisis social. Algo que también yo escribí en un libro del año 2007, que eso iba a pasar en algún minuto en Chile. Y él, de alguna manera, por salvar su presidencia, termina entregando la Constitución para tratar de encauzar todo este proceso violento institucionalmente con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y sin embargo, yo pienso que lo que calmó la violencia acá fue la pandemia, que vino poco después, en marzo del 2020. Y eso, la gente se aterró, ya nadie más salió a las calles y ahí la violencia se contuvo. Pero la violencia seguía todos los días prácticamente. Y el acuerdo sí permitió a nivel político, me parece, a él encontrar una salida, ¿no? Para también poder terminar su gobierno y etcétera. Él no tenía la posibilidad ni la disposición a haber hecho uso, ¿no es cierto?, de los estados de excepción de manera tal que los militares realmente y las Fuerzas Armadas y de orden hubieran puesto orden. Y para eso habría que haber tenido más muertos. Y las garantías que le pidió las Fuerzas Armadas y Carabineros, a los cuales el mismo Piñera en su primer gobierno traicionó desde la perspectiva de ellos, porque le hizo promesas que nunca cumplió respecto a la gente que está procesada por violación de los derechos humanos, muchos de manera ilegal, procesados de manera ilegal, hay que decirlo. El tema es que no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con toda razón, porque Piñera básicamente fue uno de los presidentes que más procesó exuniformados. Entonces le pidieron garantías de que si ellos hacían el trabajo esta vez, no lo iban a meter a todos presos después. Y esas garantías no se las quisieron dar a ellos. O sea, que la responsabilidad la asumiera el presidente de la República y, en fin, y otras autoridades importantes. Y como no se quisieron dar, los militares no estaban dispuestos a hacer el trabajo para el cual están constitucionalmente llamados, que es establecer el orden en caso de crisis nacional. Esto acá era una zona de guerra. Esto era una zona de guerra. O sea, acá se incendiaba todo, se quemaba todo, 80 estaciones del metro. Esto era una zona, o sea, yo estuve acá, lo viví. Es una cosa impresionante lo que pasó acá en Santiago y en otras ciudades de Chile. Entonces, lo único que podía hacer, sí, por eso las constituciones contemplan los estados de excepción, era llamar a las fuerzas de orden y seguridad. Y lo que salvó a Piñera fue la pandemia, finalmente. Porque si esto seguía así, la verdad es que la democracia chilena se terminaba, a mi modo de ver. Se terminaba porque se hacía inviable. Y alguien,
en alguien habría recaído la responsabilidad de poner el orden para que el país sea gobernable. De lo contrario, tú tienes un país ingobernable y la gente ya se estaba defendiendo de ellos mismos a balazos y hubo decenas de muertos, etc. Entonces, tuvo mucha suerte desde ese punto de vista el de la pandemia, porque cambió el tema completamente y hubo cuarentenas en que nadie salía a caminar ni a la calle. La radicalización de la izquierda chilena viene de antes, de cualquier manera, Axel. Si vemos, por ejemplo, los resultados en 2017, Alejandro Guiller, que se presentaba por la fuerza de la mayoría, que había sido los socialdemócratas, para que nos entendamos, para que lo entendamos todos, casi empata en votos con el Frente Amplio, que en aquel momento estaba dirigido por Beatriz Sánchez, o presentaban a Beatriz Sánchez, es a quien presentaron en las primarias. Bien, la extrema izquierda en Chile ya había tomado un volumen grande 2 años antes de estas protestas. Correcto, no. La extrema izquierda chilena siempre ha sido totalitaria y siempre ha buscado, ¿no es cierto?, instaurar una dictadura y ha representado 1/3 de la clase política, ¿no? En general. O sea, era lo que tuvo Salvador Allende y es lo que tuvo Bachelet, que perteneció a esa izquierda radical en su segundo gobierno. Movió todo hacia el extremo, con la retroexcavadora famosa, con la que iban a destruir el modelo neoliberal, entre comillas. También tuvo un proyecto constitucional ella y ha sido una obsesión de la izquierda siempre establecer su sistema socialista. Entonces, eso no es nada nuevo, pero claro, ahora se les dio como esa ventana de oportunidad con la violencia que ellos mismos promovieron, y lo que permitió que Boric llegara al gobierno fue eso también. Y en consecuencia, nosotros tenemos, como ustedes en España, por lo demás, una izquierda antidemocrática, totalitaria, que busca los espacios de la misma institucionalidad para consolidar su proyecto de poder. Y eso es lo que nosotros le impedimos. Pero tú tienes toda la razón. O sea, esa izquierda venía radicalizándose hace tiempo, y lo peor es que iba absorbiendo elementos de la centroizquierda cada vez más. Y la exconcertación tuvo el problema de no encarar a esta izquierda dura, sino que se vendió a esa izquierda dura. Ya con el gobierno de la nueva mayoría, Bachelet II, fue un gobierno de izquierda más duro. Se sumó también la exconcertación. De hecho, se disuelve la exconcertación y se refunda la nueva mayoría, y los partidos de la exconcertación están con Michelle Bachelet II en el gobierno, destrozando el país. Que de ahí viene buena parte de la crisis del 19, de las reformas económicas y otras de Michelle Bachelet II, como muchos dijimos iban a ser un desastre, y terminaron por destrozar la posibilidad de crecimiento de económico, congeló los salarios de los ciudadanos en Chile, ya no subieron más, en fin, y Piñera prometió tiempos mejores, y llegó y no pudo arreglar nada, y entonces le estalló el tema a él, o sea, porque había efectivamente un malestar en sectores importantes de la ciudadanía que ya no sentían más progreso. Eso es una realidad. Ahora, la violencia esa fue orquestada por distintos grupos, también hubo algo inorgánico, los típicos oportunistas que iban con la familia a saquear tiendas para llevarse los televisores. Siempre tienes eso, cuando empieza el desorden completo ya se suma todo el mundo a distintos elementos, ¿no? Pero la izquierda sí tenía grupos organizados de violencia en este sentido. Se rumoreó mucho de intervención extranjera de venezolanos y otros que parece que está bastante demostrado, pero ese es el escenario que nosotros enfrentamos, y la izquierda siempre ha sido violenta en Chile, siempre ha sido violenta. Sí, ahora se celebran 50 años del golpe de Estado del año 73, que fue convocado, no lo sabe la gente, por el Parlamento, con 2/3 de los votos, llaman a las Fuerzas Armadas, con las sectores políticos de centroizquierda incluso, 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados, el 22 de agosto del año 73, le dicen a las Fuerzas Armadas que tienen que ponerle fin al proyecto totalitario y violador de derechos humanos de Salvador Allende. Así lo describen en el acuerdo. Y entonces, después de eso, el 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas reaccionan al llamado de la Cámara de Diputados elegida democráticamente y le ponen fin en un golpe de Estado al gobierno de Allende, en una intervención militar, porque él se niega a abandonar la moneda, y entonces pasa todo lo que pasó después. Pero lo que tenía por proyecto el gobierno de la Unidad Popular, apoyado por la Unión Soviética, porque Salvador Allende sale elegido con dinero de la Unión Soviética, de la KGB soviética, a la cual él servía desde la década del 50, era crear en Chile una segunda Cuba y una dictadura de izquierda. Y eso es lo que se pone fin con la intervención militar apoyada por el 70% de la población y por la Cámara de Diputados en Chile. Lamentablemente después el régimen militar perdió la superioridad moral por crímenes que cometieron,
que eran innecesarios y que se explican en el contexto de la Guerra Fría también y la psicosis en la que estaban involucrados los mismos militares de la época, a los cuales les habían los grupos terroristas matado muchos compañeros de sus filas y se suponía que estaban armados por todos lados con el apoyo soviético. Entonces, bueno, se desmadró todo, lamentablemente. Y bueno, después se establece la Constitución del 80, que es la que crea la transición a la democracia. O sea, la Constitución del 80 ya dice, ¿no?, que Chile vuelve a la democracia en 8 años más. Y el referéndum que nosotros tuvimos del plebiscito famoso del sí y el no del año 88 no era para ver si la democracia volvía o no. La democracia volvía sí o sí. Era la pregunta de si la gente quería tener a Pinochet de presidente con un Congreso electo, o sea, volvía O que al se fuese a su Congreso. casa, sí, 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 sí. Claro, exacto. Y la gente se equivoca y se confunde. Hasta los chilenos no saben eso. Pero la democracia volvía sí o sí. Es decir, y la gente votó que no. Bueno, él no fue presidente y salió Patricio Aylwin y vuelve la Concertación y todo eso. Pero, como tú bien dices, nosotros tenemos izquierda violenta y tenemos que tenerla permanentemente acorralada para que no termine por tener éxito en su destrucción total del país, que es lo que intentaron hacer con la nueva Constitución. El Partido Comunista declaró en Chile, el Partido Comunista chileno que está en el gobierno hoy, habla y defiende abiertamente la dictadura cubana, la nicaragüense y la dictadura venezolana, y son amigos, ¿no? Se hablan y etcétera. El Partido Comunista dijo que la madre de todas las batallas era la nueva Constitución que ellos habían planteado la vez pasada, ahora que se rechazó el 4 de septiembre del año pasado. Y con eso ellos iban a poder establecer su dictadura en Chile. No dijeron que iban a establecer una dictadura porque los comunistas a su sistema lo llaman la democracia, ¿no es cierto? La democracia popular, la República Democrática Alemana, que era una dictadura comunista, la llamaban la democrática. Ellos hablan así, pero en realidad es una dictadura. Y nos salvamos de eso, porque la gente votó en contra. Y ahora está en peor momento la izquierda chilena de los últimos 50 años. Esa es la verdad. Ahora es el tema, Axel. Ahora se encuentra se ha dado la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, en 2 años, en menos de 2 años. Hace un año, en el mes de mayo de 2022, la situación actual, bueno, José Antonio Kast hubiera firmado con los ojos cerrados por encontrarse en una situación como esta. Hace un año estaban crecidos, acababan de conquistar la presidencia y tenían ya preparada la Constitución para la convención, creo que se disolvió en el mes de julio y se votaba en septiembre. Se la veía la izquierda chilena como una izquierda triunfante. Los izquierdistas españoles, los de Podemos, les giraban visitas de vez en cuando, se dejaban caer por Santiago de Chile para ver cómo estaba llevándose a cabo allí, entre comillas, la revolución. Bien, esa revolución se ha frenado en seco en cuestión de unos meses. Ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿qué va a pasar? ¿Va a saber gestionar y administrar esta victoria José Antonio Kast o va a cometer el mismo error? Es decir, presentar una constitución en la que una parte de la sociedad chilena no se sienta representada. No olvidemos que Unidad para Chile, es decir, la izquierda ha sacado el 28% de los votos, es casi un tercio. El compromiso que debería tener este hombre sería, evidentemente, el mandato que le dan los chilenos es el mandato que le dan los chilenos. Quieren una constitución que se parezca a la anterior, en tanto que Kast era partidario de la anterior constitución, pero tendrá que ceder en algunas cosas. Eso parece inevitable. Yo creo que va a haber algún tipo de concesiones, pero no muchas. A ver, en Chile tú tienes un 25% de extrema izquierda. A ver, del Partido Comunista llega al 8%, pero si tú sumas el Frente Amplio y todo eso, tú tienes un 25%, que hasta Salvador Allende lo tuvo hasta los últimos días de su gobierno de apoyo con una hiperinflación de un 1000%. O sea, a esa gente no hay que considerarla en ningún acuerdo constitucional, porque lo que ellos quieren es una dictadura de izquierda. Y tú lo que tienes que garantizar es una democracia que respeta las libertades individuales y que establece también las garantías para una economía de mercado, teniendo política social y todas esas cosas. Entonces, tú no puedes llegar a acuerdo con los representantes del gobierno que están en el Consejo Constituyente, salvo hay un par que son más conversables y que tal vez, viendo además la ola de los tiempos, para dónde va todo y que el momento de ellos ya pasó y todo eso, se plieguen a votar con Chile Vamos y con el Partido Republicano una nueva constitución y aprobarla, y después a llamar a votar a favor. No es muy fácil, pero podría llegar a ocurrir. Entiendo que hay unas 4 personas dentro de los 16, creo que eran 16,
que son más o menos conversables. Los otros son fanáticos que quieren absolutamente un sistema socialista, centralmente planificado, por lo menos que tenga el control absoluto de pensiones, estatizar toda la salud, todas esas cosas, y por lo tanto no son conversables. O sea, no son conversables, son gente completamente fanática, son los nazis de izquierda, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución nunca va a dejar contenta al 100% de la ciudadanía, menos en un país con la polarización histórica que tiene Chile. Pero si tú logras sacar un documento que se aprueba con un 60%, ya está. Tú no necesitas al resto. O sea, si el 60% del rechazo, el 62% del rechazo del 4 de septiembre del año pasado, que es el mismo 62% que esta vez votó, si tú sumas por Chile Vamos, más Partido Republicano, más o menos parecido, aprueba la Constitución que salga del nuevo Consejo Constitucional, ya está. No necesitas tener un 90 o un 80, porque eso jamás lo vas a lograr. Es imposible. Se logró en Chile, si nos vamos a la historia otra vez, en el plebiscito nacional del año 1989, cuando se votó la primera gran reforma constitucional, estuvieron a favor el 91%, tengo el dato aquí, 91,2% de los votantes. Pero eso eran reformas constitucionales que se le hicieron a la Constitución del 80, y que se plebiscitaron y que la gente se olvida hoy. No era una constitución completamente nueva, y así todo, ¿ves? A pesar de que esas reformas se acordaron entre el gobierno militar de la época y la oposición, toda la centroizquierda, y todos estuvieron de acuerdo en hacerlas, y que eran reformas básicamente que no alteraban el alma tampoco de la Constitución. Así todo, la izquierda siguió jodiendo, como decimos acá, con hacer una nueva constitución, porque la izquierda tiene un proyecto totalitario. Ellos tienen esa misión de redimir el orden social, limpiarlo del pecado del neoliberalismo, y por supuesto ellos son los encargados de tener el poder. O sea, es una izquierda revolucionaria totalitaria, e incluso cuando Ricardo Lagos, no nos olvidemos que tiene la firma de Ricardo Lagos en la constitución actual, hace las reformas del año 2005, las aprueba a la unanimidad del Congreso, con un par de excepciones que se abstuvieron, pero fuera unanimidad, de derecha a izquierda, todos aprobaron. Ricardo Lagos y sus ministros le ponen la firma a la Constitución que antes era de Pinochet, y él sale declarando que ahora sí hay una Constitución democrática, que el tema constitucional está terminado. Así todo. La izquierda extrema empezó de nuevo, no, que la Constitución de Pinochet, que la Constitución de Pinochet, que es Lagos Pinochet, y lograron meter, siendo una ínfima minoría, un tema que no estaba ni en las 20 prioridades de los chilenos. Finalmente lograron meterlo convenciendo con esta hegemonía cultural y el discurso que armaron durante décadas, que había que hacer una nueva constitución a los chilenos, que ahora se han desencañado porque saben que una nueva constitución no va a mejorar ninguno de sus problemas necesariamente. Ahora la izquierda está en la situación en que o aprueba la constitución de José Antonio Kast, que es el que tiene el sartén por el mango en el Consejo Constituyente, o si la rechazan se quedan con la de Pinochet, según las palabras de ellos, que yo pienso que es la de Ricardo Lagos, ¿no? Porque ahí sí se reformaron muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo veo que es imposible hoy en día, pues como están los ánimos y la polarización, que en esa época, la verdad es que la izquierda lo único que quería era salirse ya del gobierno militar, del régimen militar, obviamente, que volviera a la democracia, y había sectores de derecha que también querían eso, y por lo tanto era como ya, bueno, acordemos esto, y todo el país estuvo de acuerdo, y vuelve la democracia, y en fin, y todo bien. Pero hoy día no estamos en esa situación. Hoy día es una constitución nueva, no son ni siquiera reformas. Ahora sí, se va a tomar como base la constitución que tenemos y se le van a hacer algunos ajustes y se va a mejorar probablemente el sistema político, etcétera, y algunas otras normas. Y eso es lo que se va a plebiscitar después, este año, todavía creo que es en diciembre. Y como digo, si tenemos más del 60%, cerca del 60%, yo creo que ya se cierra la discusión. Y la gente está cansada. Sí, acá lo que pasa, Fernando, es que la gran mayoría vive en un país que está cada vez más caro, porque la inflación está en un 10%, bajando un poco, pero está aproximadamente en un 10%, tiene desempleo creciendo, recesión económica, delincuencia, todos los problemas que yo mencioné, y la clase política e intelectual hablando de una nueva constitución, que obviamente no va a resolver nada de todo eso. O sea, una mala constitución puede destruir el país completamente. Una buena constitución puede crear ciertos incentivos para que el país salga adelante, pero la delincuencia, todo eso hay que hacerlo con políticas públicas, con reforma del sistema judicial, con un montón de cosas, y que la Constitución juega un rol más bien marginal, no es la panacea para arreglar todos los problemas, y la gente ya lo entendió. Entonces,
Yo pienso que este es el último tiro que les queda a la clase política. Si ahora se rechaza la Constitución, pienso que no hay ni una posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente, por lo menos por ahora. Puede ser que en 10 años se les ocurra de nuevo, porque somos un país bananero, latinoamericano, tercermundista, donde estas cosas... No sois un país bananero, tercermundista y como no sé qué más has dicho. No es verdad. Chile es un país del primer mundo, te pongas como te pongas, Axel. Si estuviese en Europa, sería un país perfectamente equiparable a los del este o a los del sur de Europa sin ningún problema. El tema es que sois muy negativos, caray. ¿Cómo se nota que sois hispanos? ¿Os encanta autoflagelaros? No es cierto. No, pero mira, yo creo que no somos un país comparable con Europa del Este, que tiene países que avanzaron mucho y riquísimos ahí, como todos los países bálticos y otros, porque tenemos la carga histórica, ¿no es cierto?, estatista, la mentalidad refundacional, también en sectores importantes de la sociedad, el jesuitismo, que es espantoso, ¿no? Esa especie de utopismo de volver a la unidad perdida por el individualismo, el liberalismo y la economía de mercado. Tenemos todos los ingredientes propios del tercermundismo latinoamericano y en consecuencia no podemos estar muy, muy tranquilos de que este es un país que va a salir adelante, va a tener estabilidad y todo lo demás. Y yo pienso que depende del trabajo que hagamos nosotros, ¿no? Ahora, si hay una reserva moral potente acá, eso sí es cierto, que está en las Fuerzas Armadas, que está en los sectores de clase media y sobre todo en la gente más pobre. Tú sabes que a la gente de izquierda en esta última elección le fue mejor en los sectores más acomodados. Este progresismo, con su feminismo, con su extremismo ambientalista, con todas estas cosas que son, ¿no es cierto?, las causas que a ellos los hace sentir bien y que reclamar superioridad moral sobre los demás, porque no solo quieren tener la superioridad en términos políticos y en términos estéticos y en términos de todo tipo, sino que además la moral, para poder decirte que tú eres mala persona y ellos son los buenos, ¿no? Bueno, resulta que eso solamente tuvo resonancia en los sectores más acomodados, ¿no? Acá lo llamamos Ñuñoa. Ñuñoa es una comunidad, es un barrio de Santiago, una comuna, en que viven como la gente con plata, que se quiere hacer como la que tiene conciencia social, digamos, ¿no? Pero todos viven con plata y son gente rica y entonces hablan de la desigualdad. Eso viene a demostrar que Chile es un país europeo, porque en Europa pasa exactamente lo mismo. Ese tipo de mercancía posmoderna la compra la gente acomodada, con algo de dinero. El pobre no está para esas tonterías. En eso somos muy parecidos, y también Estados Unidos, por lo demás. Se lo compra mucho más la gente de las costas de Nueva York y en Los Ángeles y en San Francisco que lo que se lo compra en el interior, en qué sé yo, en el centro, en Texas o en Utah da lo mismo. No se lo compran con esa facilidad. Y ahí está también bien claro en Estados Unidos, si tú ves la votación que saca el Partido Demócrata del Partido Republicano. Es todo rojo, salvo las costas, ¿no? Donde están las grandes urbes, las ciudades. Pero acá tenemos que seguir trabajando muy duro si queremos que el país salga adelante y contener el crecimiento del Estado, la deuda y todo eso que ya está convirtiéndose en un problema muy, muy agudo acá. Entonces, yo espero que logremos hacer eso a partir de una constitución razonable, que se apruebe y que derrotemos a la izquierda finalmente, porque piensa tú lo que va a ocurrir. Si se aprueba la constitución de Kast, entre comillas, porque así la están llamando, Kast, que además es como considerado el hijo de Pinochet, o sea, acá están entre la constitución del papá y del hijo, según la visión de la izquierda. Ellos mismos se pusieron en ese dilema, porque como según ellos esta era la constitución de Pinochet, la que tenemos ahora, y no la de Ricardo Lagos, de un socialista, entonces ahora ellos tienen que votar entre la constitución de Kast, que controla la asamblea, o la de Pinochet, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que si se aprueba la constitución de Kast, el que la va a tener que firmar es Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric va a terminar firmando la constitución de Pinochet 2.0. Es fantástico, sí. Bueno. Según su propio discurso, ¿te fijas? Sí. No lo había visto así, pero efectivamente tendría que suceder. Claro, es el presidente. Esto es algo que estoy disfrutando muchísimo yo. Ahora, es probable que... es probable que lleguen a algún tipo de acuerdo en que digan, oye, ya, bueno, o sea, con la izquierda, en que digan, bueno, vamos a apoyar esto, pero por último que no la tenga que firmar Boric. Hay muchos países donde la constitución no la tiene que firmar el presidente, que eso lo saquen, como para que Boric no le deje la firma puesta a una constitución de José Antonio Kast, que es como dejarle la firma puesta a la constitución de Pinochet, que es lo mismo que hizo Lagos finalmente según la misma izquierda. Lo único que claro. En este caso
habría un plebiscito. Lagos no hizo plebiscito con la reforma. Entonces, eso es un error, yo creo. Y que la habría ganado con un 70% o más, o sea, un 80%, porque en esa época la izquierda radical dura no había crecido a expensas de la izquierda más moderada como ocurrió después, ¿no? El Partido Comunista ni siquiera estaba en el gobierno. Entonces, pero ese es un escenario posible, de aquí a un par de meses más, en diciembre. Bueno, vamos a ver por dónde va la cosa. En fin, que nos hemos puesto a hablar Axel y yo y nos están dando las uvas. Aquí en España decimos que nos dan las uvas porque es lo que comemos el día 31 de diciembre, el día de fin de año. Entonces, cuando se habla mucho, estás mucho en una cosa y dices, me están dando las uvas. Nos hemos puesto a hablar con... El tema es interesantísimo, desde luego, y espero que os haya servido para haceros una idea de lo que está pasando en Chile y de lo que podría suceder. Nadie es adivino, evidentemente, Axel tampoco, pero de lo que podría suceder en los próximos meses. Así que nada, Axel, ha sido un placer tenerte en la Contracrónica. Igualmente, un placer estar contigo y espero poder conversar pronto de nuevo sobre este u otros temas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Axel. Nosotros, entre tanto, nos vamos con Pizarro, que nos va a hablar de esto mismo, de las elecciones al Consejo Constitucional en Chile. Una constitución no funciona como un ladrillo arrojadizo político, sino como un marco para la unidad, seguridad y prosperidad de un país. La vigente ha favorecido la seguridad y prosperidad de Chile. La abortada era un programa de gobierno único y obligatorio. Y la próxima nace desde la polarización y quizás desde la revancha. Malas mimbres. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la Contracrónica de hoy, una Contracrónica con invitado, un invitado desde el otro lado del mundo, como os decía antes, desde Santiago de Chile. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo, entre tanto, ya me tengo que ir, nos tenemos que ir todos de la Contracrónica porque el programa termina. Mañana no habrá tenemos contrahistoria. Hay contrahistoria, no Contracrónica, porque mañana es viernes. Así que allí os espero. Hasta mañana.